Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Espacio para el Encuentro. Hablemos de economía y finanzas. Hoy les voy a contar por qué incluir acciones en los portafolios de inversión no solamente nos permite generar un retorno anual positivo de 2 dígitos en promedio cuando tenemos un largo plazo de inversión, sino también porque ese retorno es inclusive superior en promedio también a la inflación y por lo tanto es una buena manera de cubrir nuestros ingresos, los retornos de nuestro portafolio ante subidas en los precios o ante subidas en la inflación. Y es que recordemos que las acciones son participaciones que compramos en el patrimonio de las compañías, que a su vez representan para nosotros la posibilidad de tener una parte de las ganancias que esa compañía genere como resultado de su actividad. Como las empresas tienen capacidad de ajustar sus precios ante subidas en los costos, generalmente tienen un buen margen para protegerse ante subidas en la inflación o para que sus ingresos sigan siendo atractivos aún en presencia de inflación. Por lo tanto, también serán los dividendos de las firmas, que cuando se reinvierten sostenidamente en el tiempo, también en las mismas acciones, a través del interés compuesto, pues están generando una buena rentabilidad para nuestros portafolios y una buena rentabilidad real, es decir, ajustada por inflación a lo largo del tiempo. Si tomamos, por ejemplo, la serie para el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado en Estados Unidos, entre 1960 y el año 2023, vemos que el retorno promedio para ese índice ha sido, para las ganancias de las compañías que pertenecen a ese índice, han sido superior al 11%, y en términos reales casi cercano al 8%. Es decir, que teniendo acciones en nuestros portafolios estamos asegurando una buena cobertura frente a inflación. No es de extrañar entonces que la mayoría de las configuraciones clásicas de portafolio incluyan un 60% en acciones, el otro 40% generalmente es en renta fija. Sin embargo, hay también algunas configuraciones alternativas. Algunos estudios, por ejemplo del banco UBS, muestran que cuando se incluye hasta un 20% en activos alternativos, se mejora sustancialmente la eficiencia del portafolio, es decir, se maximiza el retorno para un nivel de riesgo dado. En los activos alternativos tenemos commodities, tenemos activos inmobiliarios que por ser bienes tangibles su valor real tiende a mantenerse independientemente de la pérdida de poder adquisitivo que tenga una moneda. Y adicionalmente los activos inmobiliarios, por ejemplo, generalmente tienen sus cánones indexados a la inflación. Otros activos como los hedge funds suelen también en algunos casos producir retornos atractivos, y los fondos de private equity, que es una categoría de la que no habíamos hablado hasta este momento, que tienen la capacidad de invertir en proyectos que no son públicos, es decir, que no están en los mercados, suelen tener también una capacidad de generación de retorno interesante. Ahora decir que todos estos son activos que tienen un riesgo implícito alto, son activos de riesgo, requieren una tolerancia al riesgo acorde y también un horizonte de inversión suficientemente grande como para que podamos atravesar los momentos de volatilidad y quedarnos sobre todo con esa tendencia que en el largo plazo pues va a producir ese desempeño esperado. También, por supuesto, el futuro es impredecible y lo único que podemos decir con certeza es que hacer una tarea disciplinada, estratégica en el presente es la mejor garantía que tenemos con relación al futuro. Muchas gracias.